Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la corrupción como reflejo de la fragilidad ética humana. El video trata sobre la corrupción como resultado de la debilidad ética del ser humano, especialmente cuando no hay consecuencias ni temor al castigo. A través de este tema se busca destacar la importancia de valores, la honestidad, la justicia, la responsabilidad y el compromiso ciudadano. Además, se pretende invitar al público a reflexionar críticamente sobre cómo la corrupción se mantiene en entornos permisivos, promoviendo una mayor conciencia ética colectiva para combatir desde la ciudad la corrupción. La corrupción no siempre comienza con grandes crímenes, a veces inicia con la oportunidad de no ser vistos, por lo cual ahora para hablar un poco más del tema pasamos a dar un ejemplo, la historia del anillo de Higgins, donde se contraponen dos posturas, la de Glaucon y Sócrates. Continuamos con una narración breve de la historia del anillo de Higgins, donde nos dice que Higgins es un campesino el cual encuentra una tumba en la que hay un cadáver el cual posee un anillo. Al colocarse el anillo, descubre que al girarlo hacia una dirección, se vuelve invisible. Al darse cuenta del poder que posee el anillo, lo utiliza para cometer actos ilícitos, sin temor a ser descubierto, incluyendo apropiarse de lo ajeno y ascender al poder. La historia muestra cómo la impunidad lleva a la corrupción. Continuamos con un análisis filosófico entre Glaucon y Sócrates, donde Glaucon sostiene que todos los seres humanos son corruptibles por naturaleza. La única razón por la que algunos no cometen actos ilícitos es el temor a ser castigados. Según él, si cualquiera obtuviera el anillo, actuaría de la misma manera que Higgins, porque lo que nos detiene no es la moral, sino la posibilidad de ser descubiertos. Sócrates, en cambio, defiende que el ser humano puede y debe aspirar a la virtud. Sostiene que vivir justamente es mejor que ceder a la codicia, incluso si nadie nos ve. Para él, el verdadero valor reside en cultivar una vida moral, guiada por el bien común y la justicia, no en evitar el castigo. Continuamos con una pregunta realizada hacia un docente. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a la ingeniera Zubeida Elías Chero. Estas preguntas son para el área del curso de Filosofía y Ética. Ingeniera, ¿qué tal? Buenas. En este caso quisiera hacerles algunas preguntas, las cuales más se basan en el área de corrupción y cómo debemos asumirlo con ética. Bueno, la primera pregunta es, ¿cree que la falta de consecuencias reales ante los actos de corrupción contribuye a que ésta se normalice en la sociedad? Bueno, en realidad sí, ¿no? Ya vemos en muchas noticias o en la actualidad que muchos actos de corrupción que se están cumpliendo, no hay unas leyes en este caso que sean severas, ¿no? Incluso vemos en el Congreso, en las municipalidades, muchos actos de corrupción, sobre todo si lo referimos al tema de obras públicas, en el área de ingeniería civil, pasa, ¿no? Y no vemos muchas, en este caso, acciones o muchas sanciones en realidad que se deberían ser mucho más efectivas para que estos de repente pueda calmar un poco estos actos de corrupción. Sí. Muchas gracias. Es una pequeña entrevista la cual nos va a ayudar a darnos cuenta, en este caso un profesional, cómo nos está brindando información de cómo debemos enfrentar en este caso la corrupción con ética. Muchas gracias. A continuación vamos a conocer las opiniones de los estudiantes. Gracias por el pase. Hoy nos encontramos en la Universidad César Vallejo y vamos a entrevistar a uno de sus estudiantes, el cual responderá algunas preguntas para nuestra encuesta. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, soy Denilson. ¿Por qué crees que algunas personas actúan de manera corrupta cuando creen que sus acciones no serán observadas? Porque creen que sus acciones no tendrán consecuencias. Por lo general hay un factor que implica mucho aquí, es el dinero, y se sienten atraídos hacia eso y no les importa tomar decisiones malas. Bien, concuerdo contigo. ¿Qué crees que podamos hacer para evitar la corrupción? Para evitar la corrupción es bien difícil evitar. La palabra evitar no sé si está bien planteada, pero podemos combatir la corrupción. ¿Y cómo se puede combatir? Yo creo que orientando a las personas en una campaña política o antes de las votaciones para poder elegir mejor a nuestros políticos. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Hasta otra próxima oportunidad. Ya escuchamos a las opiniones de los entrevistados y ahora voy a hablar sobre el contraste entre el control externo y los valores internos.
Bueno, la perspectiva predominante entre estos dos enfoques es que son necesarios y se complementan. Un sistema efectivo contra la corrupción es idealmente combinar controles externos robustos y bien aplicados que establecen las reglas del juego y sancionan las violaciones a las leyes, y un fuerte cultivo de los valores internos que motiven a la ciudadanía o a los individuos a actuar con integridad y rechazar la corrupción por convicción. En este caso se puede concluir que el contraste entre el control externo y los valores internos nos enseña que no existe una solución única y simplista para la corrupción. Se requiere en este caso un enfoque que combine las fuerzas de las leyes y las instituciones con el poder transformador de una ciudadanía y un liderazgo comprometidos con la ética y la integridad. Continuando, sabemos que la corrupción no es solamente un delito, sino que también es una manifestación de la fragilidad ética del ser humano, que, enfrentado a la libertad sin vigilancia, revela su lado más egoísta. Como también plantea el existencialismo, somos libres de actuar, pero también responsables de cada elección. En Perú, esta realidad ha sido constante. Casos como los de Alan García, Ollantumala y Martín Vizcarra, investigados por presuntos actos ilícitos, muestra cómo el poder corrompe cuando no está guiado por principios. Hoy en día la corrupción no ha disminuido. El Congreso impulsa leyes que parecen servir a intereses particulares. Bajo el gobierno de Dina Boluarte, se cuestiona si se gobierna para el pueblo o para sostener privilegios. Desde una mirada antropológica, la corrupción refleja una cultura que ha normalizado el abuso de poder y debilitado los lazos de confianza colectiva. Por eso necesitamos despertar una conciencia crítica y ética, que asuma libertad con compromiso y construya una ciudadanía desde el ejemplo. Hoy, muchos se aprovechan de esa invisibilidad para actuar con impunidad, como ha pasado en varios casos de corrupción en el Perú. Pero como ciudadanos no podemos quedarnos de brazos cruzados. La lucha contra la corrupción no solo depende de leyes o castigos, también depende de nosotros, de nuestra conciencia y compromiso con el bien común. Si cada persona actúa con honestidad y piensa en los demás, podemos generar una conciencia colectiva que rechace la corrupción. Una sociedad vigilante, crítica y participativa puede hacer visible lo que otros quieran ocultar. Siguiendo tenemos algunas estrategias y recomendaciones, las cuales deberíamos tomar en cuenta para disminuir estos actos de corrupción, ¿no? Como por ejemplo fomentar valores éticos. Desde temprana edad en un hogar a un niño deben formarlo correctamente, ya que desde ahí va a aprender cómo debería ser, ¿no? Como persona correctamente. Por otra parte tenemos impulsar la vigilancia social. En este caso promover pensamientos críticos y participación ciudadana, ya que gracias a eso va a haber más transparencia en la sociedad y va a ser una sociedad más justa. Por otra parte, usar redes de medio, en este caso para exigir o denunciar, ¿no? Ya que mayormente hay muchas personas que cometen estos actos de corrupción y otras personas lo saben y no hacen nada al respecto, ¿no? Por otra parte, tenemos que reforzar el pensamiento personal, actuar con integridad, incluso cuando nadie nos observa. En este caso ya nosotros, por ejemplo, como profesionales, vamos a estar expuestos mucho a estos casos, ¿no? Y nosotros debemos afrontarlo con ética y valores. Se busca reafirmar el compromiso colectivo contra la lucha contra la corrupción, subrayando que no basta exigir justicia desde afuera, sino que es necesario comenzar desde uno mismo, actuando con integridad en lo cotidiano. Será un llamado directo a la reflexión y la acción, destacando que todos somos parte de la solución cuando practicamos valores como la honestidad, la responsabilidad y la justicia en nuestra vida diaria. El cambio del mundo comienza en ti. Sé honesto, sé justo, sé el ejemplo que quieres ver en la sociedad.